Amén. Bienvenidos hermanos y hermanas a Tesoros del Cielo. Les saluda su hermana Sandra Cárdenas acá desde California. Hoy vamos a hacer una pausa de nuestra clase de Apocalipsis. Estuve esta semana por 10 días un poco alejada de los medios y de lo familiar, ¿verdad? De mi hogar. Estuve lejos, a camino por todo el continente americano, desde el lado oeste, nos fuimos en carro hasta el lado, eh, sería este, ¿verdad? Del oeste al este, ¿verdad? De California hasta Florida. Y en medio de ese viaje, en las lecturas que el Señor pone a diario, ¿no? En nuestro camino. Nos toca, como iglesia, estamos siempre leyendo las mismas porciones de las escrituras para estar conectados como congregación en la misma escritura, ¿no? Y nos tocaba leer, se lee un poquito del Antiguo Testamento, un poquito del Nuevo, un salmo y un proverbio, y ah, en la lectura que nos tocaba era el libro, estamos en el libro de Job. Y a medida que estaba leyendo, a veces como tal vez se puede decir maestra de las escrituras, ¿no? Uno, o como individuos en general, yo creo que todos tienen esa experiencia, ¿verdad? Pero a veces que uno siente que el Señor le da una iluminación a un entendimiento que nunca había tenido cuando lee una porción. Y es un momento de iluminación que como que algo hace clic y uno dice, oh, y esto ya lo he leído tantas veces y hasta ahora recién me doy cuenta que lo que Dios está tratando de decir. Y eso me pasó esta semana cuando estaba leyendo el libro de Job y me emocioné bastante porque el libro de Job siempre se enseña que es un libro que habla del sufrimiento del justo, ¿verdad? ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué sufre el justo? Y definitivamente, ¿no? La historia de Job nos impacta porque tarde o temprano todos en el caminar cristiano vamos a enfrentarnos con pérdidas, ¿verdad? Job experimentó lo máximo de que se puede perder, ¿verdad? Él perdió sus propiedades, perdió su riqueza, perdió perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su estatus de eh, influencia, ¿verdad? Hay porciones que él dice, ¿no? Que todos lo dejaron, perdió amistades, perdió familia, tenía siervos, sirvientes que él llamaba. Hay versículos que dice que él los llamaba para que vengan a ayudarlo, ¿no? Porque él pierde su salud, pierde todo lo que nos podemos imaginar, no hay área de su vida que él no haya perdido. Él perdió el respeto que le tenía toda la gente de su alrededor, que lo tenían como alguien ah, influyente, alguien eh, conocedor, ¿no? Y en el momento que todo le va mal, la gente toma la postura de acusación y decir, te está yendo mal porque eres un pecador, te está yendo mal porque algo malo has de haber hecho, como te mereces lo que estás pasando. Esa es la actitud de sus mejores amigos, que al verlo primero, al principio, vinieron para consolarlo, para apoyarlo, ¿no? Y se sentaron al lado de él y tanta era la tristeza que veían en Job, que no hablaron por 7 días, se sentaron al lado de él y no decían nada, porque veían que él estaba sufriendo mucho y no podían consolarlo. Sin embargo, después de que Job empieza a hablar,
ellos sacan de su corazón lo que verdaderamente pensaban de él. No pensaban que él se merecía esa situación porque algo ha de haber hecho mal. Pero al estar leyendo, pude conectar, y aquí es donde quería compartirles lo que el Señor me permitió ver, ¿verdad? Sabemos que las escrituras, el Señor está comunicando con nosotros su mensaje y su plan en Jesucristo, ¿verdad? Y siempre les he dicho que tiene que haber paralelismos, similitudes, proyecciones, ¿verdad? En las historias con Jesús, ¿verdad? Pero a veces cuando leemos la palabra rápido la aplicamos a nosotros y perdemos el discernimiento en un sentido de conectar lo que estamos leyendo con Jesús. Y lo que pude ver a lo que estaba leyendo es de que Job es una ilustración desde muy al principio de la humanidad, porque Job se acepta y se entiende ser el primer libro escrito, o sea, es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. Entonces, desde un principio, lo que el Señor está tratando de enseñarnos es de que iba a venir un justo, que, 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 nos, que iba a sufrir, aunque no se merecía que sufra, pero que iba a sufrir para que nosotros podamos encontrar um, la solución, la salida a nuestra situación eh, lamentable y dolorosa que es por el pecado que existe en el mundo. En otras palabras, el Señor quiere, a través del libro de Job, que nosotros entendamos que sí era factible que un justo sufra, porque nadie creía eso. Por eso que a los amigos de Job le costaba trabajo entender que Job sufriera sin causa. Ellos decían, por alguna razón es que está sufriendo, porque esa es nuestra interpretación de las situaciones de la vida, ¿no? Decimos, se merecía esto, pero Dios quería preparar el camino para que entendamos que sí era posible que alguien que era completamente perfecto, justo, um, que vaya a sufrir por la culpa de otros, ¿verdad? En sí, Job es como un reflejo de lo que haría el Señor Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Y eso me llamó mucho la atención. Y vamos a leer las escrituras para que podamos conectarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, a lo que vayamos leyendo, piensen como que si el Señor Jesús está diciendo esto a su Padre, ¿verdad? Para que podamos entender, voy a compartir la pantalla. Y aquí vamos a irnos directo a Job capítulo 19. Ah, y acuérdense en que hay cosas que, por ejemplo, el Señor dijo a su Padre en el momento de agonía, ¿no? ¿Por qué, Dios mío, por qué me has desamparado, no? ¿Por qué eh, hay esta angustia, ¿verdad? Acuérdense en el momento de Getsemaní, a ver si podemos eh, conectar algunas de las palabras de Job con las palabras de Jesús. Miren el capítulo 19, versículo 1, dice, respondió entonces Job y dijo, estaba teniendo un debate prácticamente con sus amigos que le estaban acusando de que él sufría con razón, porque algo malo ha de haber hecho. Y él dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? ¿Verdad? Acuérdense cómo el Señor Jesús, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, lo acusaban, se burlaban de él, ¿verdad? Dice, aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error.
Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria. Noten, Job está hablando desde su perspectiva humana, ¿no? Todo lo que él tenía, todo lo que él se podía enseñorear, lo había perdido. Pero si pensamos en el Señor Jesús, él fue despojado de su gloria, ¿verdad? Él dejó todo, ¿verdad? Y dice, y quitado la corona de mi cabeza, me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor cargó por nosotros. Um, Dice que Isaías 53 dice que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, se lo puso en sus hombros, ¿verdad? Lo hizo, lo contó al Señor como un enemigo porque nos representaba. Dice, vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. ¿Se acuerdan? Los discípulos dejaron al Señor. Um, Todos sus conocidos se avergonzaron de él, se escondieron, se alejaron de él. Entonces, vamos viendo, ¿no? Job está hablando de sí mismo, ¿no? Pero de alguna manera hay paralelismos con la agonía que el Señor estaba sufriendo siendo uh, completamente inocente, ¿verdad? Sabemos que Job obviamente era pecador como nosotros, ¿verdad? Pero no, no era que él había hecho algo como para que sufriera. No era consecuencia de su pecado todo lo que estaba sufriendo. Miren, versículo 15 dice, los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. ¿Verdad? Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. El Señor amó a Judas, el Señor amó a Pedro, ¿verdad? Y ver esas actitudes de traición, actitudes de ofensa, ¿verdad? Se sentían escandalizados por el Señor. Y eso les dijo el mismo Señor Jesús profetizando. Dijo, esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí, ¿verdad? Me van a dejar. Y vemos esto, ¿verdad? Miren, aquí dice el versículo 20, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y ni aun de mi carne os saciáis. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Dice Job, ¿verdad? ¿Quién dice que que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Que eso está hablando Job desde su perspectiva humana, ¿verdad? Pero Dios que inspiró a estos hombres de alguna manera proyectaba lo que iba a pasar con su hijo. Y miren aquí dice, esta es la realidad a lo que llega el punto, ¿no? Todo se puede perder en la vida, pero el que tiene a Cristo puede gritar esta realidad. Dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, Job
entendió que el Señor Jesús regresaba. O sea, desde el principio de la creación ya tenían esta revelación se estaba dando, que el Redentor vive, el Salvador viene, ¿verdad? Como dice, al final de los tiempos, se va a levantar sobre el polvo, va a venir a pisar. El Señor revela todo esto en el Antiguo Testamento, eh, eh, de cómo Él va a venir a reinar desde Jerusalén, ¿verdad? Y él dice, yo sé que voy a morir, porque no, en esta carne no soy eterno. Dicen, después de deshecha esta mi piel, o sea, voy a hacerme polvo. Yo sé que en mi carne he de ver a Dios. O sea, él entendía que Dios lo iba a resucitar, le iba a dar un cuerpo nuevo y que iba a poder, sus propios ojos iban a ver al Señor. Entonces, de alguna manera, como siempre explicamos en el estudio que hicimos de la hermenéutica, ¿no? Cómo interpretar las escrituras. Es importante ver el contexto presente, ¿verdad? Para el que está hablando, ¿no? De la historia de ellos, ¿no? Están hablando de su vida, pero de alguna manera está entretejido eh, la obra de Cristo como Salvador, como Redentor, como Rey que viene, ¿verdad? Y al mismo tiempo se entretejen profecías futuras, no solamente que ya han sido cumplidas con la venida del Señor, pero profecías del final, como aquí Job, el primer libro de la Biblia, en cuanto a tiempo, ¿verdad? El más antiguo, el libro más antiguo, nos está proyectando a la segunda venida de Cristo cuando Él venga a reinar, ¿verdad? Y los judíos, ¿verdad? Acuérdense que en este tiempo todavía ni había judíos, pero vamos a decirle los santos del Antiguo Testamento van a resucitar. O sea, no la iglesia de Cristo, esta es otra resurrección, es la resurrección de los del Antiguo Testamento que se pone un poquito antes de la segunda venida del Señor. O sea, que ellos por eso él dice, yo sé que voy a ver al Señor. Dice, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esa es la humanidad, ¿no? Como creyentes todos vamos a pasar por momentos en que las pérdidas o el dolor de, por ejemplo, de perder seres queridos o de, no solamente físicamente, ¿verdad? A través de la muerte, pero a veces, como dice aquí, me dejaron, lo traicionaron, no se puede contar a veces con familiares, con gente cercana, se siente la persona sola. Todo esto es parte. Y eso es lo que está diciendo Job. Yo sé que a pesar de todas mis circunstancias, tengo un Dios que va a venir, un Dios que va a restaurarme, que va a salir victorioso. Y al mismo tiempo nos está hablando de lo que va a hacer el Señor Jesús por nosotros. Miren, dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, nos habla, ¿no? De ese estado humano a que todos podemos pasar en un momento de dolor, ¿verdad? De angustia, de desesperanza, pero al mismo tiempo nos recuerda, ¿no? Que la realidad de nuestra fe, ¿no? Que el Señor está ahí presente y es real. Versículo 28 dice, más debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. O sea, les está reclamando, porque los amigos, entre comillas, fueron muy duros con él. Le están acusando constantemente y pues vamos a ver un poquito más, tenemos unos 10 minutos. Vámonos a saltar al capítulo 29. Job es un constante argumentación entre él y sus amigos, ¿verdad?
Y miren lo que dice Job. Cuando uno lee lo que le dicen los amigos, uno dice, wow, ¿para qué quiero amigos así? Si me van a estar acusando, ¿verdad? Dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis vasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. O sea, había bastante abundancia, había bastante placer, ¿verdad? Había alegría, porque estaba rodeado de la bendición del Señor, ¿verdad? Versículo 7, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, o sea, él era maestro, tenía una posición de autoridad, y la gente lo buscaba, ¿verdad? Dice, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie, le hacían la venia, ¿verdad? Había un, una actitud de respeto y de consideración a él, pero ya cuando él pasa por sus pruebas, su dolor, la gente se le burlaba, la gente lo abandonó. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. O sea, le daban una pleitesía, como diciendo, Job va a hablar, él es un gran conocedor, ¿verdad? Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba. Acuérdense en todas las obras que hizo el Señor Jesús, las enseñanzas que él daba, ¿no? La gente lo admiraba, lo seguía. En ese sentido podemos sacar este paralelismo, ¿no? De que eh, prácticamente lo mismo pasa con el Señor, ¿no? Él uh, se ganó a la gente, tenía una posición de consideración, la gente lo seguía, lo buscaba, pero llega un momento en que llega el tiempo. El Señor dice, este es mi tiempo, no tengo que ir a Jerusalén y sufrir, porque ese era el plan. No, el Señor venía para libertar a los presos, ¿verdad? Abrir la puerta de la cárcel, a sanar, venía a salvar, tenía sus propósitos, ¿verdad? Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. ¿Se acuerdan cuando él resucitó a al hijo de la viuda? O sea, vemos bastante, ¿no? Entonces, eso fue lo que el Señor me permitió ver. Estaba leyendo y me iluminó. Las palabras de Job se reflejaban bastante a lo que decía o diría el Señor Jesús en un futuro. Dice, me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y hallaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe.
y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Así que en breves, en estos 2 capítulos que hemos podido leer, sí le podemos encontrar, pero obviamente hay cosas que solamente se aplican a Job, como cuando habla de su esposa, de sus hijos, pero en medio de su historia sí podemos ver a Jesús proyectado, ¿verdad? Jesús, porque la idea es esta, que eh, el Señor va a regañar a los amigos de Job, aunque hablaban ciertas cosas que uno puede decir, pareciera, es verdad lo que ellos decían, pero al mismo tiempo era una verdad a medias, porque ellos estaban limitados en pensar que el justo no debe de sufrir. Estaban limitados en no aceptar de que un justo pudiera ser castigado por Dios. Y eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesús, el justo, el perfecto, el único, que nunca había pecado, recibió el castigo y Dios tenía que ir abriendo el entendimiento de la gente para que pudieran aceptar que un perfecto, que un justo sufriera el castigo del Padre, ¿verdad? El castigo eh, más tremendo que es ser separado, sentir esa agonía de la separación con Dios, ¿verdad? Y eso experimentó Jesús, ¿verdad? La agonía de ser separado de su Padre, ¿verdad? Y todo por nuestra culpa. Así que el Señor iba preparando en nuestra mentalidad de que si era posible, iba a ser posible de que un justo sufriera, no porque Dios sea malo o sufriera injustamente, porque ese es el meollo del mensaje de la misericordia de Dios, que el justo que no se merece sufrir, Jesús, nuestro Señor, sufre injustamente para que nosotros seamos librados, para que nosotros no seamos castigados, para que nosotros en medio de nuestras propias pérdidas, así como Job, teniendo la esperanza en Jesús, podamos salir adelante. Y ahí vemos el fin de la historia de Job, es que el Señor lo restaura. Y asimismo el Señor con nosotros, ¿no? Sea lo que sea que estemos pasando, la pérdida que haya sido. En Job vemos que Dios no tiene límites para restaurar, sea lo que sea, el área emocional, el área material, el área espiritual, el área física en sí. Dios le restauró a Job um, multiplicado lo que él había perdido. Fue sí un tiempo difícil, un tiempo de agonía, un tiempo que Job quería morirse. Y a veces vamos a pasar esos momentos que sintamos desesperación y decir, Señor, ya no puedo más, ¿verdad? Y así como Job, decir, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Pero Dios estaba usando a Job para abrir los ojos a miles de personas que vendrían después a la esperanza de que no se acaba ahí, de que va a llegar un momento de desahogo, ¿verdad? De que ya uno pueda respirar, de que ya no se sienta ahorcado, porque en Jesús hay restauración. En Jesús hay gozo, hay nueva vida, ¿verdad? Así que se me hizo maravilloso y en medio de tanta prueba, en tantas situaciones variadas que como grupo, ¿verdad? Podemos estar pasando, ¿no? Hermanos enfermos, hermanos agonizando, hermanos perdiendo cosas, situaciones, ¿verdad? Saber que la prueba pasa, el Señor restaura y en Cristo, ¿verdad? Tenemos garantizado lo eterno, ¿verdad? Tenemos garantizado la victoria. Así que gloria a Dios por su palabra, que es siempre un aliciente, un ánimo, un consuelo
en medio de la prueba, en medio de las dificultades, ¿verdad? Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Amado Señor, te bendecimos. Padre amado, te damos gracias porque a tu tiempo, Señor, tú abres los ojos a entender tus propósitos. Señor, gracias por Jesús, que en medio de tanta injusticia, Señor, perseveró hasta el fin para salvarnos, para ofrecernos restauración, ofrecernos vida eterna, ofrecernos riquezas innumerables, Señor, permanentes, seguras, que nadie puede quitar ni nadie puede destruir. Señor, gracias porque nos has dado la victoria sobre la muerte, nuestra última enemiga, Señor, sobre el mundo, sobre Satanás, Señor, sobre el pecado, sobre todo. Señor, gracias porque ya nada nos puede separar de ti en Cristo Jesús. Nadie nos separa de su amor perfecto. Gracias por el testimonio de Job, Señor, que él no entendía que tú lo estabas usando para revelarte a nosotros, Señor, revelar tu poder, revelar tu plan de salvación, revelar que hay cosas que nosotros no entendemos, que a veces acusamos o nos adelantamos a pensar que tenemos la razón, pero que solo tú sabes lo que estás entretejiendo en nuestras vidas, cómo nos estás preparando, cómo nos estás atrayendo a ti, Señor. Ayúdanos a no caer en la actitud de los amigos de Job, Señor, y tener paciencia, Señor, sabiendo que tú vienes, que tu voluntad se va a cumplir, Señor, y que contigo somos más que vencedores. Señor, a ti sea la gloria, la alabanza, porque tuyo es el reino, el poder, la victoria, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.